Eh, quiero hacer un pequeño juego al comienzo. Por su sangre, ¿qué significa? La expresión, lo vimos en la escuela dominical. ¿Qué significa por su sangre? Por el pacto inaugurado, por su sangre derramada en la cruz. Oh, buen estudiante. Por eso me casé con ella. Por su sangre significa, básicamente voy a decirlo de esta manera para ser más simple. Por su sangre es, yo voy a decir, por su sangre inauguró el nuevo pacto. ¿Ya? Y cuando la Escritura hable del por su sangre, vamos a entender, inauguró el nuevo pacto. ¿Cómo se dice inaugurar en inglés? Inaugurar. Inaugurar. Inauguration no existe, no creo que exista. Inauguró. Es como cuando cortamos las cintas y está inaugurado, dio comienzo, comenzó. Inauguró. Opening, la apertura. Gran opening. Interesante. Pero les voy a explicar en qué consiste básicamente este concepto de inauguración del pacto. Entonces el juego es, cuando yo diga por su sangre, inauguró el nuevo pacto. Ustedes repiten y dicen, inauguró el nuevo pacto. Entonces cuando yo diga por su sangre, ustedes van a decir, inauguró el nuevo pacto. Entonces, cada vez que yo voy a mencionar por su sangre, Inauguró el nuevo pacto. ok. Porque Cristo, al derramar su sangre, Inauguró el nuevo pacto. y por su sangre, tenemos perdón de pecados. Por su sangre, tenemos entrada a los cielos. Por su sangre, las cadenas de tu adicción fueron rotas. Por su sangre, tú estás limpio. Por su sangre, tú tienes libre entrada ante el trono de la gracia. Por su sangre, has sido perdonado. Por su sangre, Dios te ha hecho su hijo amado. Por su sangre, eres heredero de los bienes celestiales. Por su sangre, no temas porque el Señor está contigo. Y todo esto por su sangre. Cuando hablamos del pacto, hablamos de una persona, como dijimos en la clase bíblica. Al hablar del pacto, estamos hablando de que Dios dio a su Hijo, Cristo Jesús, como el pacto de paz que se iba a realizar por su sangre. Inauguró el nuevo pacto. Entonces, cuando Cristo derramó su sangre, porque Cristo mismo era el pacto. Por eso podemos entender ahora Hebreos, leo de nuevo Hebreos capítulo 9, ¿se acuerdan del versículo? 16. Ok, versículo 16. Pero lamentablemente en esta traducción se va hacia el mundo romano y el traductor no entendió qué significaba lo que estaba diciendo, porque este texto se tiene que leer a la luz de
Isaías, donde dice que el siervo, Cristo, es el pacto. El pacto es solamente inaugurado cuando hay muerte de aquel que es el pacto. Lo interesante, como dije en la clase bíblica al comienzo, es que la palabra para pacto es la palabra berit, con B larga o B corta. B larga, B larga. B de, no B de vaca, ¿ya? B de burro. Berit. Y esa palabra berit va junto con otra palabra que es karat. En el hebreo bíblico el pacto no se firma. En el hebreo bíblico el pacto se corta. Se usa un cuchillo, se corta. Entonces, cuando el animal que está siendo ofrecido para celebrar el pacto, no solamente es el animal ofrecido para el pacto, el animal es el pacto. Entonces, este animal que es el pacto va a ser cortado, o sea, van a ser firmados, sellados, todo lo que ustedes quieran decir de hoy día, con palabras de hoy día. Pero las palabras de antes era, vamos a hacer un pacto. Tenemos el animal es el pacto. Y este animal que es el pacto va a morir para que las partes se lo coman y disfruten, celebren que hay paz entre nosotros. Porque ahora el pacto, nosotros nos sujetamos al pacto que hemos realizado. Fíjense lo que estoy diciendo. Hay un pacto que Dios ha hecho por la sangre. Inauguró el nuevo pacto. Eso implica que ese pacto, yo soy esclavo, dependiente. Si es que he aceptado a Jesús como aquel que derramó su sangre, entonces yo soy esclavo de ese pacto. Yo me someto al pacto. Vuelvo a decirte, no. Ahora no es solo un pacto. Es como cuando decimos, tú sabes que Cristo te indica el camino, pero no solamente eso, Cristo es el camino. Tú sabes que Cristo te da vida, pero no es solo eso, Cristo es la vida. Y Cristo dice la verdad, pero no es solo eso, Cristo es la verdad. Y acá también es el principio, tú sabes que por su sangre, pero Cristo es el nuevo pacto. Todo eso está contenido. ¿Y por qué digo que lamentablemente este versículo? Versículo 16, porque donde hay un testamento, da la idea en este versículo de que alguien escribió un testamento y después continúa diciendo el versículo, necesario es que ocurra la muerte del testador. O sea, que el que escribió el testamento se tiene que morir. ¿Para qué? Para que la persona herede el testamento. Versículo 17, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Ok, pero eso es lenguaje, esa traducción está indicando la cultura y la historia del traductor. Nos está compartiendo por Facebook Live, por si acaso. Pero estamos transmitiendo por YouTube. No me está escuchando. Christopher, ¿estamos transmitiendo? ¿Estamos grabándose? Ok. Está la internet mala. Disculpe, paréntesis. Entonces, esta es una traducción equivocada, porque el traductor está escribiendo
desde la experiencia. ¿Qué es nuestra experiencia? Que escribimos un testamento y cuando yo me muera, los bienes que yo tengo y que escribí en el testamento pasan a ser de mis herederos. Eso lo entendió el traductor. Pero el traductor no comprendió que todos los otros versículos, por ejemplo, el 15, y por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Esa palabra que se tradujo en el 15 como pacto es la misma palabra griega que en el 16 se tradujo como testamento. Pero ¿por qué el traductor puso testamento y no siguió con pacto? Porque creyó que clarificaba más el tema. Pareciera que no se dio cuenta que en el Antiguo Testamento la palabra para pacto, verit, siempre va junto con otra palabra, karat, y que esa palabra karat significa cortar. Entonces, si esa palabra significa cortar, implica que aquel que es el pacto va a ser muerto. Berit y karat van juntas. Y por eso lo que el texto o el escritor está haciendo, está mirando hacia el Antiguo Testamento, hacia los escritos de Génesis, donde Abraham, Dios hace un pacto con Abraham y se dividen, se cortan los animales, se ponen uno al lado de otro y Dios pasa por al medio. Dios está diciendo básicamente, este pacto yo estoy comprometido con mi vida entera. Entonces, cortó. El pacto del Antiguo Testamento no se firma, se corta. Cuando llegamos a Éxodo 24 tenemos otro pacto, el de Sinaí. En el pacto de Sinaí, Dios dice que hagan este sacrificio de paz y los holocaustos, y los sacrificios de paz son cortados en el cuello, degollados, toman la sangre, la esparraman sobre la gente y sobre el altar de piedra en ese tiempo, todavía no estaba el altar de bronce, y después suben a comer con Dios los 70 ancianos. ¿Por qué? Porque cuando hay un pacto, hay celebración, hay comida, hay pachanga, hay fiesta. Cuando hay un pacto, yo creo que Israel era mexicano en ese minuto, hay fiesta, hay comida, porque hay pacto que celebrar. Y el pacto no solamente es el acuerdo, sino que también es el animal que está siendo degollado. Y si no hay muerte del animal, no hay pacto. Luego, Dios hace un pacto con David. Pero ¿sabes qué? En el pacto con David no tenemos muerte. No tenemos animal degollado. No tenemos víctima. ¿Por qué? Porque en el pacto con David se cumple en Cristo, quien iba a ser el Rey de Reyes, el Hijo de David. Y entonces el pacto es cortado en la persona de Cristo, porque Cristo, el que ha sido dado como pacto para reinar en las naciones. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. El texto lo que está diciendo, que en el Antiguo Testamento era una práctica común, el pacto se sellaba con la sangre del animal del pacto. Si no hay muerte de aquel que es el pacto, el animal, no se inaugura el pacto. Fíjate, entonces debemos leerlo así, ¿no? Porque donde hay un testamento, o sea, donde hay un pacto, necesario es que ocurra la muerte. Hasta ahí llega el texto, ¿ya? En el original.
la idea cuando dice testador es la idea del inaugurante del pacto. ¿Me comprenden? Entonces, cuando dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, debiera decir, donde hay pacto, es necesario que intervenga la muerte del inaugurante del pacto. Porque el pacto, versículo 17, con la muerte se confirma. ¿La muerte de quién? La muerte de aquel que es el pacto. Pues no es válido entre tanto el inaugurante del pacto viva. Ok, ya vimos, o lo hemos dicho, Cristo es el pacto. Pero mientras Cristo hubiera estado vivo, no era válido el pacto. Fue necesaria que Cristo derramara su sangre para que inaugurara el nuevo pacto. El judío que amaba las Escrituras, que anhela conocer de la Biblia, sabe que si Dios promete un pacto, ¿qué va de la mano? La muerte del inaugurante del pacto. Si Dios prometió en Jeremías 31 que iba a haber un nuevo pacto, ¿qué va de la mano del nuevo pacto? Del que es el inaugurante del pacto. Ahora, en ese sentido, cuando la Escritura menciona que Cristo ha sido dado, el siervo ha sido dado como el pacto, ¿qué implica entonces? La muerte de aquel que es el pacto. E inclusive más, en Daniel capítulo 9, cuando dice que la profecía de 70 semanas, cuando dice que, ¿dónde está exactamente Daniel capítulo? Veamos mejor. Daniel capítulo 9. Y acá algo que a mí me llamó mucho la atención. Versículo 26. Pasadas las 62 semanas, matarán al ungido sin culpa, dice esta versión. Voy a leer otra versión, 9:26. Voy a leer la Biblia de las Américas. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto. Y voy a leer la versión Reina Valera 60. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Cuando dice será muerto, se le quitará la vida, todas estas expresiones, la palabra para quitar la vida es la palabra karat. Fíjense lo que está diciendo. Lo que está diciendo que el Mesías va a ser cortado. Y esa palabra para el Mesías siendo cortado es la misma palabra que se utiliza para hablar del pacto que es firmado. El judío que sabe la Escritura y el que sabe hebreo va a decir pacto y karat, cortado,
van juntos. Si tú tienes un pacto nuevo, va a haber una muerte del inaugurante. El solo uso de la palabra pacto implica asumir que si este pacto es designado el Mesías como el pacto, entonces implicaba proféticamente que el Mesías iba a morir. Es impresionante eso. Ahora, si ustedes piensan en esto, Isaías 53, cuando dice, por su llaga nosotros fuimos sanados, por su herida, cuando menciona todo, particularmente herida y llaga, en Isaías 53, tienes que pensar, el pacto está siendo cortado. Desde ahí tienes que leerlo. El pacto anunciado, el pacto es cortado, el pacto se levanta triunfante. Y nosotros ahora somos esclavos del pacto, que es Cristo mismo. Una progresión lógica. Y todo esto por su sangre. Vamos, fíjense lo que dice Lucas capítulo 22, verso 20. Y lo leímos en la clase bíblica. Dice, ¿qué es Lucas 22, 20? Ya tomó la copa y ¿qué más? ¿Qué dijo? Ok. Por su sangre inauguró el nuevo pacto. Fíjate, teniendo esto, vamos de nuevo a Isaías 42, 6. Está hablando Dios a Jesús, al Mesías, al siervo, a su siervo, que es el Mesías, el Cristo. Isaías 42, 6. Y fíjate lo que dice. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Está clarito. ¿Y qué implica entonces si él fue puesto como pacto? Según Hebreos 9, si él fue puesto como pacto, para que se inaugurara el pacto, tenía que ser cortado. ¿Y qué implicaba el ser cortado? Muerto. Isaías 42, 6 lo dice entonces claramente. Dios nos dio a Cristo como el pacto. Ahora leamos de nuevo Isaías 49, 8. Así, capítulo 49, versículo 8. Así dijo Jehová en tiempo aceptable, te oí y en el día de salvación te ayudé. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dios dio a Cristo como pacto. ¿Qué implicaba el que Dios diera a Cristo como pacto? Para que se iniciara el pacto, muerte.
Fíjate lo que dice Isaías 54:10. ¿Qué tipo de pacto es? Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Acá me encanta porque me hace pensar en cuando Cristo muere. Y esto es literal, se movieron y tembló toda la tierra. Ya, ok, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz. Y acá quiero decir esto, el pacto se llama pacto de paz. Y Cristo es el pacto de paz. Y acá impresionante porque cuando aparece paz, Él hizo la paz. Cristo es nuestra paz. Tiene que leerse a la luz de este versículo que Cristo es nuestro pacto de paz. Fíjate, ahora Isaías 55:3, como dice, inclinad vuestro oído y venid a mí y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Y ahí conecta el pacto de David con este pacto que llama pacto eterno. Entonces está el pacto de paz, el pacto eterno, Cristo es el pacto es necesaria la muerte del inaugurante del pacto, todo esto por la sangre. Fíjate lo que dice Isaías 56, verso 6. Y a los hijos de los extranjeros, Isaías 56, 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. No caigamos en la trampa de que aquí está hablando del sábado. Está hablando en realidad escatológicamente del verdadero día de reposo. Y el día de reposo al final no es un día en particular, sino que es Cristo mismo. Verso, fíjate, Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y finalmente, con esto de el pacto, Isaías 61:8 dije, fíjate, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Cuando habla sobre aborrecedor del latrocinio para el holocausto, es como le estoy ofreciendo un holocausto ciego, así como, nada, no importa, solamente importa que los demás me vean que estoy ofreciendo un holocausto, y como el engaño en la ofrenda que estoy dando, pero en este caso está en el holocausto. O no estoy cumpliendo los requisitos de santidad y pureza y lo estoy presentando igual, porque lo que importa es que me vean. Bueno, él aborrece eso.
Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos, y acá esta es la parte que me interesa, un pacto perpetuo. Leímos que el siervo es el pacto. Y tenemos que entender ahora que Isaías 53 lo que está relatando es la firma del pacto. Y que el pacto se firma con sangre. Entonces, en ese sentido, hermanos, estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Ahora lo podemos ver clarito y decir, pero si había dicho Dios que Él iba a hacer un nuevo pacto, ¿cómo no entendieron que ese nuevo pacto se tenía que inaugurar con la muerte del inaugurante del pacto? Y si el pacto que Dios estaba anunciando era el siervo, el ungido, el Cristo mismo, ¿cómo no entendieron que el pacto tenía que ser cortado? Y si Daniel escribió que el Mesías iba a ser cortado, ¿cuál pacto? Con la misma palabra, exactamente la misma palabra que se utiliza para hablar del pacto cortado como firmado, se dice que el Mesías va a ser cortado. Porque la vida derramada del Mesías implicaba que la sangre derramada implicaba la inauguración del nuevo pacto. Entonces, voy a leer lo que leímos delante. El nuevo pacto en la sangre de Cristo, esta narrativa culmina en Jesús. Inclusive en la cena del Señor, Él toma pan y toma la copa, y cuando tiene la copa en las manos, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Conectando Sinaí, el pacto del Antiguo Testamento, con Jeremías 31, todo. Porque Jeremías 31 está diciendo, voy a hacer un nuevo pacto en mi sangre. Perfeccionando este fundamento. Su sangre nos une a Dios definitivamente, no solo sellándonos como familia eterna, sino realizando una purificación radical que limpia conciencias para acercarnos sin miedo. Hebreos 9:14 nos dice eso. Jesús no solo abre el camino, Él es el camino. Este nuevo pacto sellado por la sangre. En la cruz derriba barreras, reconcilia enemigos y nos incorpora como hijos amados, entrañablemente amados en las manos de un Padre amoroso. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, en este caso Israel y los gentiles, y podríamos decir acá, no importa de qué país procedamos, si somos del sur o del norte de esta América, porque somos un solo pueblo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. No es recordatorio de muerte, sino de garantía de familia eterna. Hebreos lo eleva incluso al cielo. Fue necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. En Cristo el templo definitivo se abre, el camino está abierto. Tú sabes que algo impresionante, cuando Dios le pide a Abraham que divida los animales, queda un camino entre los animales marcado por la sangre, porque la sangre era el camino que inaugura el nuevo pacto. Podemos caminar por la sangre. Y cuando hablamos de la sangre, estamos hablando del nuevo pacto inaugurado. Entonces,
Cuando tú dices, estoy cubierto por la sangre, estás diciendo que estás bajo el nuevo pacto inaugurado. No es como una cuestión, es como que yo cuando niño pentecostal sentía que era no sentía, ahora lo sé, pero mirando hacia atrás digo, eso era superstición. No, pero no es que era superstición, tú no entendías lo que era. El problema es que como pentecostal lo decimos como superstición, como con 3 Padres Nuestros y una Ave María, y vete para la casa, eso es superstición. Y como pentecostal, sin conocimiento, en ignorancia, Señor, cúbreme con tu sangre. Pero no sabía lo que significaba. Hoy día sé que yo ya estoy cubierto por su sangre, porque Él inauguró el nuevo pacto y yo y tú estamos en el nuevo pacto. Y entonces cuando yo digo, Él nunca me dejará, siempre me sostendrá y estará conmigo y la diestra de su poder me sustentará, todo esto es por su sangre, por el nuevo pacto. Aleluya. Y tú y yo somos el pueblo del nuevo pacto inaugurado por su sangre. Entonces, cada vez que leas en la Biblia su sangre, su sangre, su sangre, su sangre, su sangre, su sangre, por ejemplo, si tú pecas, ¿qué tienes que hacer? Confesar tu pecado. Y Él, como es justo, te perdona por su sangre. Entonces, ¿por qué te perdona? Por el nuevo pacto. Y si tú vas a estar en Apocalipsis 5 delante del Cordero adorando a todo esto, cuando el ángel pregunta y dice, ¿quién es digno? ¿Quién es digno? ¿Sabe qué dice? Llora, llora, llora. Yo no voy a llorar como Miguel, pero llora. El ángel le pregunta, dice, ¿qué hay digno? Y Juan empieza a llorar porque no encuentra a nadie digno. Y entonces el ángel le dice, hay uno. ¿Quién es ese uno? ¿Cómo le dice? ¿Cómo lo designa? No lo dice el Cordero. Le dice, el león. El león de la tribu de Judá. Y aparece un cordero. ¿No te parece paradójico? Y yo, un león, es un león. Pero aparece un cordero como inmolado. Y la palabra inmolado es cortado. ¿Por qué? Y el texto dice, después dice, por su sangre. ¿Me entienden lo que está diciendo el texto? El pacto está ahí. Fue firmado, sellado y nosotros somos redimidos, rescatados, porque el pacto fue cortado por su sangre. Bellísimo, de Génesis a Apocalipsis. Y nosotros hemos de vivir como el pueblo del nuevo pacto. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias porque Cristo murió en la cruz e inició e inauguró el nuevo pacto. Gracias porque somos tus hijos por aquella sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias porque tenemos entrada en los cielos por esa sangre. Gracias, Señor, porque tú nos abriste el camino, limpiaste nuestras conciencias y preparaste los cielos para nuestra llegada. Gracias, Señor, por esta realidad. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo,
porque estamos cubiertos por ella, porque somos parte del pueblo, de tu pueblo, y porque tú has establecido una relación con nosotros por la sangre de Jesús. Gracias por todo esto que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo. Permítenos vivir conforme a lo que tú nos enseñas y permítenos enseñar a otros para que esto no solo se quede en nuestros corazones, sino que sea entregado a otros y que te honre a ti. Muestra tu gloria en medio nuestro. Señor, guíanos ahora a nuestras casas y a los que están enfermos, sánanos. En todo el sentido, sus brazos, sus cuerpos, sus piernas, sus pulmones. Señor, que tu espíritu de sanidad se derrame en medio nuestro. Somos tus hijos y tú eres nuestro médico. Te damos gracias por eso. Anima, consuela, sana, restaura, y que el enojo no domine nuestras vidas, ni el miedo, sino tu paz, tu paciencia, tu gozo. Permítenos caminar, Señor, en mansedumbre y humildad. Todo te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.